Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy muy emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en una historia que estoy seguro que les tocará el corazón. Prepárense para un viaje emocional, porque hoy vamos a hablar de Alil Esla, un amor de verano que desafía el tiempo. Sí, un título que evoca pasión, nostalgia y la fuerza inquebrantable del amor. En este vídeo exploraremos la esencia de un romance fugaz, nacido bajo el sol radiante de un verano inolvidable, pero que, contra todo pronóstico, logra trascender las barreras del tiempo y la distancia. Analizaremos los elementos que hicieron de este amor algo especial, algo que resonará con ustedes mucho después de que termine el vídeo. Pero antes de que nos adentremos en esta cautivadora historia, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta el contenido que creo y si están interesados en historias conmovedoras como esta, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así, serán los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo que suba. Su apoyo significa mucho para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en la historia de Alil y Esla. Imaginen esto, un verano perfecto, el sol brillando intensamente, la brisa marina acariciando sus rostros. El aire huele a sal y a protector solar, a despreocupación y a promesas. En este idílico escenario, un pequeño pueblo costero de Turquía, se conocen Alil y Esla. Dos almas jóvenes, llenas de sueños y esperanzas, cuyos caminos se cruzan por pura casualidad, o quizás por designio del destino. La chispa entre ellos es instantánea, una conexión innegable que los atrae como imanes. Una fuerza invisible que les impide ignorarse. Alil, un joven artista de Estambul, había escapado del bullicio de la ciudad para encontrar inspiración en la tranquilidad del pueblo. Su familia tenía una pequeña casa de veraneo allí, un refugio donde podía concentrarse en su pintura y alejarse de las presiones sociales. Alil era un alma sensible con un talento innato para la pintura que transmitía en cada pincelada. Sus ojos, de un color café profundo, revelaban una profundidad y una pasión que cautivan a Esla desde el primer momento. Era introvertido y reflexivo, pero cuando hablaba de arte, sus ojos brillaban con una intensidad inigualable. Era un observador agudo, capturando la belleza en los detalles más pequeños, en el juego de luces y sombras sobre las olas del mar, en la textura de la corteza de un árbol centenario. Esla, por su parte, era una joven aventurera de Ankara, la capital. Pasaba sus vacaciones con sus abuelos, que vivían en el pueblo desde hacía generaciones. Esla era la alegría personificada, llena de energía y una sonrisa contagiosa que ilumina cualquier lugar. Era extrovertida y curiosa, siempre dispuesta a explorar nuevos lugares y a conocer gente nueva. Su espíritu libre y su curiosidad insaciable fascinan a Alil. Le gustaba nadar en el mar, caminar por los senderos de las montañas y leer libros bajo la sombra de los olivos. Era una fuerza de la naturaleza, indomable y apasionada. Se conocieron en el pequeño mercado del pueblo. Alil estaba buscando un lugar tranquilo para dibujar, mientras Esla compraba frutas y verduras para su abuela. Sus miradas se cruzaron y por un instante el tiempo pareció detenerse. Alil sintió una extraña conexión con esa chica de cabello oscuro y ojos brillantes. Esla, por su parte, se sintió atraída por la timidez y la sensibilidad que emanaban del joven artista. Durante esas semanas de verano construyen un mundo propio, un universo lleno de risas, confidencias y momentos inolvidables. Dejan de lado sus diferencias y se concentran en lo que les une, la pasión por la vida, el amor por la naturaleza y la necesidad de conectar con alguien a un nivel profundo. Exploran playas escondidas donde el agua es cristalina y la arena blanca, pasean por pueblos pintorescos con calles empedradas y casas de colores vibrantes. Comparten helados al atardecer mientras contemplan la puesta de sol sobre el mar Egeo y se pierden en conversaciones interminables bajo la luz de las estrellas, hablando de sus sueños, sus miedos y sus esperanzas. Cada instante juntos se convierte en un tesoro preciado, una joya que guardarán en sus corazones para siempre. Alil le enseña a Esla a apreciar el arte, a observar el mundo con ojos de artista, a encontrar la belleza en lo cotidiano. Esla le enseña a Alil a salir de su caparazón, a disfrutar del presente, a reírse de sí mismo y a no tomarse la vida tan en serio. Se complementan a la perfección, encontrando en el otro lo que les faltaba. Pero como todos los veranos, este también llega a su fin. El sol comienza a ponerse más temprano, las noches se vuelven más frescas y el aire adquiere un aroma melancólico. La realidad los golpea de frente recordándoles que sus vidas están destinadas a seguir caminos diferentes.
Halil debe regresar a Estambul para continuar con sus estudios de arte, y Esla debe volver a Ankara para prepararse para la universidad. La despedida es agridulce, un torbellino de emociones encontradas. Lloran, se abrazan y se besan, prometiéndose que su amor superará la distancia. Prometen mantenerse en contacto, juran que su amor superará cualquier distancia. Intercambian números de teléfono y direcciones de correo electrónico, con la firme intención de mantener viva la llama del amor. Sin embargo, ambos saben, en el fondo, que la vida a menudo tiene otros planes. Las responsabilidades, las ambiciones y las nuevas experiencias pueden cambiar a las personas y erosionar las promesas. Los días se convierten en semanas, las semanas en meses y los meses en años. La distancia física se hace cada vez más palpable, dificultando la comunicación y erosionando poco a poco la promesa que se hicieron. Las llamadas telefónicas se vuelven menos frecuentes, los correos electrónicos más cortos y las visitas imposibles. La vida se interpone en el camino, llenando sus agendas de compromisos y distracciones. Ambos intentan seguir adelante con sus vidas, construir sus propios caminos, pero el recuerdo de ese verano mágico permanece latente en sus corazones. Es como una cicatriz que nunca se borra por completo, un recordatorio constante de un amor perdido. Halil se dedica por completo a su arte, plasmando en sus lienzos los paisajes y las emociones que vivió junto a Esla. Pinta playas, puestas de sol, pueblos pintorescos y retratos de Esla, tratando de capturar su esencia en cada pincelada. Sus pinturas se convierten en una ventana a su pasado, un refugio donde puede revivir aquellos momentos felices. Sus obras comienzan a ganar reconocimiento, y pronto se convierte en un artista prometedor. Esla, por su parte, viaja por el mundo, explorando nuevas culturas y persiguiendo sus sueños. Visita países exóticos, conoce gente interesante y vive experiencias inolvidables. Pero en cada lugar que visita, siempre encuentra algo que le recuerda a Halil, una melodía, un aroma, un paisaje que le transporta de nuevo a ese verano inolvidable. A pesar de la distancia y del tiempo, el recuerdo de Halil la acompaña como una sombra. A pesar de la distancia y el paso del tiempo, el amor entre Halil y Esla nunca se desvanece por completo. Permanece como una llama tenue pero constante, que arde en lo más profundo de sus almas. No es un amor apasionado y desbordante, sino un sentimiento tranquilo y reconfortante, una conexión que trasciende el tiempo y la distancia. Se preguntan qué hubiera sido de sus vidas si hubieran tomado decisiones diferentes, si hubieran luchado más por su amor. Se imaginan cómo serían sus vidas juntos, cómo sería formar una familia y envejecer juntos. Pero la vida no les ha dado esa oportunidad. Un día, años después de su separación, una coincidencia inesperada los vuelve a unir. Un amigo en común, Deniz, organiza una exposición de arte de Halil en la ciudad donde vive Esla, que ahora trabaja como arquitecta en Ankara. Deniz, que siempre había sido un confidente de ambos, había estado secretamente esperando este momento. Él creía que Halil y Esla estaban destinados a estar juntos y que el tiempo y la distancia no habían extinguido su amor. Esla, al enterarse de la noticia, no puede resistirse a la tentación de asistir. Siente una mezcla de emoción, nerviosismo y curiosidad. No sabe qué esperar, pero sabe que tiene que ver a Halil, aunque sea por última vez. El reencuentro es emotivo, un torbellino de sentimientos que los abruma a ambos. Se miran a los ojos y reconocen la misma chispa que los unió años atrás. El tiempo parece haberse detenido, como si no hubiera pasado ni un solo día desde su despedida. Hay una incomodidad inicial, un silencio cargado de recuerdos y arrepentimientos. Pero pronto la barrera se rompe y empiezan a hablar, torrencialmente, como si tuvieran que recuperar todos los años perdidos. Durante la exposición, recorren juntos los cuadros de Halil, reviviendo los recuerdos que cada obra evoca. Hablan durante horas compartiendo sus experiencias, sus logros y sus fracasos. Se dan cuenta de que a pesar de haber tomado caminos diferentes, el amor que sienten el uno por el otro sigue intacto, aunque transformado por el tiempo y la experiencia. Ya no son los jóvenes e inexpertos amantes de antaño, sino dos adultos maduros que han aprendido a valorar lo que realmente importa en la vida. Pero el reencuentro también les plantea un dilema. ¿Pueden revivir ese amor después de tantos años? ¿Están dispuestos a dejar atrás sus vidas actuales para empezar de nuevo juntos? Ambos tienen carreras exitosas, amigos leales y vidas estables. ¿Vale la pena arriesgarlo todo por un amor del pasado? La respuesta no es fácil, pero ambos saben que deben tomar una decisión.
Se dan cuenta de que el amor verdadero es un regalo precioso que no se puede desperdiciar. Deciden darse una segunda oportunidad, apostar por ese amor que ha desafiado al tiempo y a la distancia. Empiezan a reconstruir su relación, paso a paso, con paciencia y comprensión. Se mudan a un pequeño pueblo costero, donde pueden estar cerca del mar y rodeados de naturaleza. Aprenden a conocerse de nuevo, a adaptarse a los cambios que la vida les ha traído. Descubren que a pesar de haber madurado y evolucionado, la esencia de su amor sigue siendo la misma. El amor que sentían el uno por el otro se había mantenido en silencio, esperando el momento oportuno para florecer nuevamente. Juntos crean una nueva historia, una historia de amor que se basa en la experiencia, la madurez y la aceptación. Aprenden a valorar cada momento juntos, a apreciar la belleza de las pequeñas cosas y a construir un futuro lleno de amor y felicidad. Se casan en una pequeña ceremonia en la playa, rodeados de sus amigos y familiares más cercanos. Construyen una casa con vista al mar, donde Alil tiene su estudio de pintura y Esla diseña edificios sostenibles. Adoptan un perro callejero al que llaman Deniz, en honor al amigo que les reunió. La historia de Alil y Esla es un testimonio de la fuerza inquebrantable del amor verdadero. Un amor que puede superar cualquier obstáculo, cualquier distancia, cualquier barrera. Un amor que, aunque nacido en un verano fugaz, puede perdurar para siempre. Un amor que al final demuestra que el tiempo no es el enemigo, sino un aliado que fortalece y consolida los sentimientos más profundos. Es una historia que nos recuerda que nunca es tarde para volver a amar, para perseguir nuestros sueños y para encontrar la felicidad. Y aquí llegamos al final de nuestra historia. Espero que hayan disfrutado de este viaje emocional tanto como yo he disfrutado compartiéndolo con ustedes. En resumen, hemos visto cómo un amor de verano, aparentemente destinado a ser efímero, logró desafiar al tiempo y a la distancia, gracias a la fuerza inquebrantable del amor verdadero. Hemos explorado los elementos que hicieron de este romance algo especial y cómo un reencuentro fortuito les brindó una segunda oportunidad para construir un futuro juntos. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya inspirado y les haya recordado la importancia de valorar el amor en todas sus formas. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Creen que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo? ¿Han vivido alguna experiencia similar? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leer sus opiniones y experiencias. Y por último, pero no menos importante, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo me ayuda a seguir creando contenido que espero que disfruten. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.